¿Qué fue lo peor que ha hecho un invitado en tu casa? Un pariente se quedó con mi abuela y quemó toda su casa al decidir hacer una fogata a 2 metros del costado de la casa. Tengo una historia ligeramente relacionada. Los amigos de un miembro de mi familia se estaban quedando en su casa, la cual había heredado de un pariente fallecido. Todo esto mientras él estaba en prisión. Prendieron fuego al lugar tratando de preparar sustancias. Un viejo amigo de mi esposo se quedó con nosotros durante 2 semanas mientras vivíamos en Japón. Era muy presumido e irritante. Se creía un experto instantáneo en Japón después de unos días, cuando nosotros llevábamos viviendo allí durante 2 años. Sin embargo, finalmente se fue un viernes. Mi esposo y yo teníamos planes separados el sábado. Cuando regresé por la tarde, me encontré con la puerta de nuestro apartamento sin llave y el sonido de la televisión encendida. Pensé que mi esposo había regresado temprano. Pero no era así, era el viejo amigo de mi esposo. Dijo que había pensado que nosotros nos habíamos ido a pasar el fin de semana en otra parte. Había irrumpido en nuestro apartamento para una estadía adicional de 2 noches. No se suponía que estuvieras aquí, protestó y se negó a irse hasta que mi esposo regresara a casa. Cuando llegó, le dijo personalmente a su viejo amigo que se había quedado más tiempo de lo esperado y que tenía que marcharse inmediatamente. Qué manera de abusar de la hospitalidad de un amigo y romper una amistad para siempre. Mi ex esposo tenía un amigo menos que agradable. Entró en mi casa una vez, se sirvió de mi refrigerador sin preguntar y luego, cuando consiguió algunos cubiertos, tuvo la audacia de lanzar groserías y decir que parecía algo que tendría una abuela. Y pues sí, eran de una abuela, porque me los había regalado mi abuela. En otra ocasión fue a la casa de mi suegra cuando le dijimos que no estábamos en casa. Entró, bajó, pidió una pizza que se negó a compartir con nosotros y se quedó sentado viendo la televisión durante 2 horas hasta que dijo que ya tenía que irse. También intentaba querer tener algo con mi mamá. Mi mamá estaba en medio de un divorcio en ese momento, y él seguía diciendo cosas como, ¿qué pasa si me caso con tu mamá? ¿Te gustaría que fuera tu padrastro? Incluso intentó hasta coquetear con ella, y ella, por supuesto, no le dio ni la hora. Era tan simplemente espeluznante. ¿Qué tipo para más desagradable? Estaba alquilando un apartamento, y mi compañero de cuarto tenía una novia que se quedaba todos los días durante 2 meses. Tomaba un baño de 2 horas, y nunca tiraba de la cadena porque estaba ahorrando agua. Ella también cocinaba y nunca no limpiaba, además de que su comida siempre era terrible. La novia de otro compañero de cuarto nos visitó durante unas horas, era una chica agradable. Nos dio comida, y fue una buena invitada. La sanguijuela de la novia de mi compañero inicial se quejó de que era mejor que no se quedara más tiempo, porque a nosotros no nos gustaban los invitados. Su hipocresía era asombrosa. También se negó a usar productos de higiene, por lo que la cama de mi compañero de cuarto estaba ensangrentada y asquerosa. Tuvo que conseguir un colchón nuevo. Cuando finalmente se separaron, ella nos pidió que la dejáramos vivir allí, porque sus padres la habían echado por tratar de vender su casa. No estoy seguro si esto es más arrogante o de poco cerebro. Reorganizó mi cocina ese desgraciado. Era un chico con el que había tenido 2 citas, y lo dejé solo en mi apartamento durante unas horas. Fue mi error, supongo. Mi suegra trató de llevarse mi extractor de olores a su casa, porque pensó que combinaría con su cocina, y yo podría comprarme otro. El invitado a la cena pidió quedarse a pasar la noche debido a la nieve, que no se pronosticó hasta mucho más tarde esa noche. Mi esposo y yo estuvimos de acuerdo ya que no teníamos trabajo al día siguiente. Pero el invitado sí tenía que trabajar, y a las 7:30 de la mañana estaba asustado porque aún no habíamos limpiado el camino de entrada para él. ¿Cómo se supone que voy a llegar a tiempo al trabajo?, nos dijo. El audacias, le hubieran dado una pala a ese hombre y haber vuelto a la cama, jajaja. Tuve invitados que encendieron el calentador de la piscina en febrero y no lo apagaron ni me dijeron que estaba encendido. Noté que salía vapor de la piscina una semana después y hacía 35 grados. La factura fue un poco menos de $1000. Espero que les hayas enviado la factura. Literalmente se quitó los calcetines y los puso sobre la mesa del comedor. Mi suegro se quedó con nosotros durante un mes, ya que él vivía en Francia. La habitación que le dimos funcionaba como mi oficina secundaria. Allí pusimos un sofá cama para que los invitados se pudieran hospedar y a la vez yo tomara mis descansos del trabajo. Terminó tirando mi sofá cama y comprando una cama doble. Perdí mi oficina. ¡Qué loco! Debes haberte sentido tan aliviado cuando se fue. Dime que se fue, por favor. Se fue, pero luego se mudó nuevamente durante casi un año cuando se jubiló. Mi suegro se duchó durante 28 minutos, después de que le expliqué que estábamos en medio de una sequía, y que nuestro pozo estaba peligrosamente bajo. Asumo que iba a ser una ducha de 30 minutos, pero nos quedamos sin agua.
Me pregunto si eso fue intencional. No puedo decir por qué, pero uno pensaría que decir, oye, mi casa funciona con agua de pozo, y una ducha extensa probablemente va a usar lo último. Haría que cualquier persona racional dejara de lado sus planes, por mucho tiempo que tomara su ducha. Literalmente después de esto que me sucedió, traté de mudarme. Tenía una vieja amiga que estaba en la ciudad, y le ofrecí que se quedara aquí por una semana en lugar de buscar un hotel. Una semana se convirtió en 2, que luego se convirtieron en un mes. Cuando la confronté y le pregunté cuándo estaría listo su nuevo lugar, dijo que pensaba que podía quedarse. Como tenía todas sus cosas, y estuvo aquí durante más de 2 semanas, ni siquiera la policía se la pudo llevar. Tuve que desalojarla formalmente. Como alguien que nunca, ni una sola vez pagó el alquiler, tiene derechos de inquilino. Estaba tan sorprendido como tú. Tenía una compañera de cuarto cuyo novio se mudó con nosotros. Nunca estuvo en el contrato de arrendamiento, nunca pagó un centavo. Se separaron, él se negó a irse, y legalmente no podíamos obligarlo a irse. Iniciamos el proceso formal de desalojo, por suerte fue a la cárcel como 2 semanas después, y eso lo resolvió todo, jajaja. Dejé que una amiga y su perro se quedaran en mi casa durante el fin de semana, mientras yo estaba fuera. Dejó mi cocina hecha un desastre, la puerta trasera abierta, y lo peor de todo, pulgas. Le pregunté directamente si su perro estaba en prevención de pulgas, y me aseguró que sí. Después de que me invadieron las pulgas en mi sala de estar, la interrogué nuevamente y admitió que la prevención de pulga que le estaba dando al perro eran tabletas de levadura y ajo. No se ofreció a ayudarme a arreglar la casa ni a reembolsarme los gastos. Ella no fue invitada a regresar jamás. Llegó a casa, se sentó en ropa interior en el mostrador de mi cocina, se lavó los pies y se cortó las uñas de los pies en mi fregadero. Era un verdadero cretino. La amiga de mi madre y sus hijos se fueron de vacaciones con nosotros. Estábamos sentados en el área común del lugar en el que nos alojábamos, y comenzamos a conversar con algunos extraños allí presentes. El hijo de la amiga se levantó, caminó hacia la mesa de café, abrió la bolsa de papas fritas de uno de los extraños y comenzó a comer. El chico nunca preguntó primero. Él tenía 14 años, pero aún era un pequeños. El tema era que su madre no hacía absolutamente nada. Ella lo vio levantarse, lo vio abrir el paquete y lo vio empezar a comer. Uno de los extraños se detuvo por un segundo, y lo con la cara más desagradable que haya visto. Hasta yo lo hubiera mirado así. ¿El problema? Podría haberme reírme si hubiera sido un pequeño de 3 años el que hiciera esto. 14 es casi un adulto joven, y lo suficientemente mayor como para no hacer algo raro como esto. Eso es tan extraño. A los 14 hubiera estado profundamente avergonzado de siquiera pensar en hacer esto, aunque me pagara $100. Mientras se mudaba, dijo, por cierto tengo un perro, espero que esté bien, mientras su perro entraba corriendo a mi casa y saltaba en mi sofá. Ni una sola vez limpió la caca del perro del patio trasero. Se sentaba a mi lado en el sofá cuando mi esposo estaba en el trabajo, y me pedía que reinicie lo que estaba viendo desde el principio para que él pudiera unirse. Su estancia no duró mucho. El mejor amigo de mi papá y su familia se quedaron con nosotros durante 2 semanas durante el verano. Yo tenía 9 años, y mi hermana era recién nacida, literalmente tenía 2 semanas cuando llegaron. La esposa ponía a mi hermana boca abajo mientras dormía cuando nadie miraba. Cuando mi madre finalmente atrapó a la esposa haciendo esto, y le dijo que se detuviera porque corría el riesgo de muerte súbita, ella respondió, lo hice con todos mis hijos, y resultaron bien. Entonces ella siguió haciéndolo. La esposa solo cocinaba salchichas y puré de papas para la cena, y se enojaba con mi madre cuando cocinaba algo diferente. También restringió fuertemente a cualquiera en la cocina, tenía que pedir permiso para tomar un vaso de agua o comer una galleta de la despensa. El amigo de papá nos decía qué actividad se nos permitía hacer, por ejemplo, debes jugar en el patio trasero ahora mismo y no entres a menos que necesites ir al baño. Debes ver la televisión ahora mismo, no me importa si no estás interesado en la película, solo cállate y mira. No entiendo por qué tus padres no los echaron cuando descubrieron que esa mujer estaba poniendo en peligro la vida de tu hermana. Estoy bastante seguro de que faltar el respeto a la preocupación de una madre por en riesgo a su bebé es motivo inmediato para sacarlos a patadas de tu casa. Diablos, lo de la cocina me enoja muchísimo. El hermano mayor de mi papá y su esposa e hijos se quedaron con nosotros durante un periodo de 8 días. Mi tía trató de hacerse cargo de la cocina de mi madre, incluso no permitió que mis hermanos obtuvieran comida o usaran platos o utensilios sin su permiso. Mamá puso fin a eso y estuvo casi lista para echarlos a todos. Mi mamá tenía una expresión de «te metiste con mi cocina y con mis hijos». Hago todos mis sándwiches para la semana de trabajo el domingo por la noche y los pongo en el refrigerador. Durante una reunión de amigos, un conocido se fue a la cocina por un minuto. Regresó con uno de mis sándwiches prefabricados.
No se trata necesariamente de la comida en sí, podría haber hecho fácilmente su propio sándwich si quisiera, pero ¿qué impulsaría a alguien a tomar un sándwich prefabricado del refrigerador de sus anfitriones sin preguntar? Este se convirtió en mi propio episodio personal de Seinfeld. ¿Puedo hablar sobre mis huéspedes actuales? El amigo de mi compañero de piso ha estado aquí durante casi 6 días, ha usado mi comida, productos caros para la ducha, dejó que su hijo corriera gritando por el pasillo durante horas sin parar, y me miró como si fuera un bicho raro por estar en mi propia cocina. Se suponía que se irían ayer. Estoy muy molesto. Actualización. Buenas noticias, mi otro compañero de piso dijo que se habían ido. Puedo respirar tranquilo otra vez, el sol brilla y espero que nunca haya otro niño gritando en esa casa. Sé que quedarme un día más no parece gran cosa, pero literalmente no había ningún lugar en la casa al que pudiera ir para escapar de los gritos. Estoy muy feliz.